Es una nota estar aquí compartiendo con ustedes porque de verdad que cuando uno ve esta película pues termina como un poquito llorando, ¿cierto? Entonces, como poder alivianar un poco ese llanto, primero quisiera preguntarte, Weimar, sobre el proceso de convertirte en un poeta siendo ya tú un poeta. ¿Cómo llegó esto a tu vida? ¿Cómo fue la preparación? ¿Qué partes de ti hay ahí? Cuéntanos un poco de este viaje y si te lo esperabas, no te lo esperabas, cómo ha llegado a tu vida esta película. Pamela, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, para todos ustedes. Muchas gracias por venir y por, de alguna manera, recibir como recibieron la película. No, esto me llegó de sorpresa. Pues yo lo que he dicho es que es una cosa del azar. A mí me gusta decir una causalidad de la vida. Entonces, llegamos ahí debido a que desde la película se convocaba para el casting y un sobrino de mi esposa llamado Carlos Eduardo Duque se enteró de ello y tuvo un acercamiento a lo que se pedía ahí, y él decía que me veía a mí en ese personaje y le comentó a Simón, y Simón le dijo, pues dígale al hombre que si quiere que presente el casting. Y eso fue lo que hicimos, y entonces pasó más de un año porque el rollo es muy demorado. Posteriormente me llamaron para un segundo casting ya con libreto y lo hicimos, y afortunadamente, digo yo en este momento, a pesar de que fue muy duro todo, pues quedamos elegidos para ser un poeta. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo he asumido? Lo que pasa es que yo no me creo poeta realmente como Weimar Ríos. A mí me gusta la lectura de poesía, escribo poesía de vez en cuando, muy de vez en cuando, entonces no me creo tan poeta, más bien me creo como un lector de poesía y un gestor para eventos poéticos, digámoslo así. Entonces fue interesante empezar a conocer la historia y posteriormente el guión, y ahí es cuando me di cuenta de que empatizaba mucho con el personaje, en el sentido de que ambos somos fracasados en literatura. Claro, los dos escribimos en la década de los 90 y ganamos concursos, sobre todo con Casas de la Cultura, pero posteriormente no pasó nada con nosotros, es cierto, ¿cierto? Entonces, este man también, hombre. Ambos somos amantes de la poesía. Por ahí dicen que hay dos tipos de poetas, los buenos y los malos. Al parecer Oscar y yo somos de los malos, y entonces estamos ahí, pero amamos de alguna forma la poesía. Los dos profesores, como pudieron ver, y pues yo también soy profe, querendones. Oscar, a pesar de su irresponsabilidad y de que casi no cae, se da cuenta que también ama mucho a su hija, quiere mucho a su mamá, la cuida, etcétera. Yo también soy querendoncito, y tenemos, pues él tiene muchos problemas con el alcohol y yo tengo ciertos problemas con el alcohol. Entonces ahí nos identificamos un poco. La preparación, ¿cómo fue? Muy tesa, porque fueron 2 meses antes. Entonces estuvimos con su amiga Catalina Arroyave, con Simón, con Laura, y ellos fueron básicamente nuestros entrenadores de actores. Simón también se ponía la casaca de entrenador, y este man sí nos dejaba ahí las 5 horas seguidas todos los días, 2 meses antes del rodaje. Entonces ahí nos preparamos. Nosotros no teníamos mucha experiencia. Cuando digo nosotros, me refiero pues a muchos de los actores. Ahí también habían actores profesionales, pero entonces nos fueron preparando, sí, nos prepararon para tratar, en este caso, de ser actores, y lo que yo hice fue dejarme guiar de los que saben un poco al respecto y tratar de vivir al personaje. De verdad que es algo también muy potente desde el mismo guión, porque el personaje que sin embargo, o sea, solo con mirarte, mejor dicho, uno dice, este es ese personaje, ahí está ese personaje, está la intensidad en la mirada, está, o sea, como todo lo que está como en el alma del personaje. Y según entiendo, inicialmente tú no tenías pues como el guión, sino la preparación, y luego conectaste con el guión, pero fue como un viaje de conectarte con quién era ese personaje. En este caso, Simón Mesa escribe este personaje, escribe todos los personajes de la película, escribe este guión, que también es un reflejo de alguna manera de ti mismo y de lo que todos los artistas vivimos, de fracasar y después triunfar y fracasar y fracasar. ¿Qué sientes tú que cómo se construyó este guión y cómo tú has podido, como digamos, hacer una burla de ti mismo? Porque hemos visto como mucha crítica social en las películas, pero muy poco vemos como una crítica propia, donde uno se burla de sí mismo, se burla como de lo que uno cree que es el arte que uno hace, ¿cierto? ¿Cómo fue la construcción de este guión?
Bueno, buenas noches a todos también, muchas gracias por venir. Pues sí, para mí esto es una película de guión, así pues, no sé si lo vean como tal, pero es una película de guión, es una película que yo entendí, esta es mi segunda película, y creo que finalmente siento que entendí o pude entender, saber cómo estructurar un guión en cuanto a pues, todos los sucesos y las causas, las causalidades de la historia. Entonces fue un proceso muy largo, ¿cierto? Y es un guión que, a pesar de que jugamos mucho durante los ensayos, pues se ciñó mucho y los diálogos son los que están escritos, los diálogos que Weimar y el elenco hizo, pues están escritos. Y fue para mí como un poco como revolcarme de todo un poco de una sensación como de aprisionamiento que uno también carga cuando lleva mucho tiempo, cuando uno está joven haciendo películas, uno es hay una emoción muy fuerte, una llama muy fuerte que está ahí y a medida que uno va madurando, como que los años pasan y uno va entendiendo el cine, pero también va entendiendo los recovecos de este mercado del arte y de cómo funciona el cine y uno se va como aprisionando unas formas también. Entonces era como una necesidad como de soltar todo y botar como todos los miedos y todo y ser totalmente libre en cuanto a cómo contar una historia sin importar si al final alguien la ve o no. Nosotros cuando estábamos haciéndola, inclusive antes de rodar, sabíamos que esta película o la podían querer o la podían odiar de cierta manera, porque nadie la veía. Cuando la vendíamos, inclusive cuando la financiábamos, era difícil verla, ¿cierto? Entonces fue un trabajo muy, muy grande de guión para mí. Y el personaje de V, digamos, yo creo que en el papel no era tan empático. No porque los diálogos eran distintos ni nada, sino porque yo al principio, una de las razones por las que yo quería que todo cambiara. Yo había hecho unas películas que eran más dramáticas, con otras formas y quería cambiarlo todo, como lo que había hecho, lo opuesto. Quería irme como un poco al opuesto. Y también quería trabajar con actores profesionales. Yo buscaba actores profesionales y esa fue la primera búsqueda que tuvimos con John Bedoya, el director de casting. Por eso nos demoramos tanto y vimos actores que uno ve en televisión. Les hicimos pruebas a muchos actores profesionales, pero también hacíamos pruebas al universo de la poesía. Escritores, poetas, músicos, en tertulias literarias, todo ese universo de personas que es el que compone la historia. Y cuando estábamos en el proceso de casting, Weimar llegó porque un amigo mío vio la publicidad, pues, y hablando me dijo, no me dijo al principio que era tu familiar, pero me dijo, me mandó el perfil de Facebook, este puede ser uno de tus poetas. Y yo lo vi, claro, me pareció como que podría estar en ese universo de la poesía, pero mi primera impresión no fue como, este es el poeta, no es como, porque yo estaba en esa búsqueda de actores y de hecho hicimos muchos casos de actores, y le hicimos esa pruebita. Nosotros hacemos unas primeras pruebas de casting y cuando me llega a mí ese video, porque yo no estoy en las pruebas de casting al principio, pues uno se va quedando con V, sin en él conocerme a mí. Yo lo empiezo a ver un montón y a pensar como en él, porque uno también está escribiendo la peli en ese momento, esos son 2 años antes de rodar. Y como que es entender como que en realidad Weimar tiene todo para ser este poeta, ¿no? Y él lo cambió todo. Yo digo que él lo cambió todo, sobre todo en cuanto al personaje, porque él le entregó algo que en el papel tal vez no generaba tanta empatía, que es su forma de ser, su forma de expresarse, la nobleza que inspira, esa forma que es suya. Yo no creo que Weimar sea Oscar, porque él tiene una vida muy diferente, a pesar de que él dice que él fracasó y todas esas cosas. Weimar tiene una vida bastante funcional y jovial. Él tiene una familia. Esto es Ron. Sí, él está casado hace muchos años, tiene 3 hijos que lo adoran.
una de ellas actriz que le ayudó también mucho. Tiene un trabajo, él trabaja como docente en una institución educativa desde hace muchos años, está a punto de pensionarse, entonces no necesariamente él es el poeta, pero digamos que uno a veces, claro, la tradición de lo que se llama actor natural es como que el actor natural se personifica a sí mismo, como desde adentro, pero también hay una actuación que viene desde afuera, me refiero a lo físico, a las expresiones, a la forma de ser, y eso sí fue lo que le entregó V al poeta, ¿cierto? Hay algo muy poderoso, de hecho, pues como en toda la película, que es algo que tiene la poesía y tiene la comedia, que es esas imágenes que impactan, que a veces sorprenden, que con solo una imagen uno ve, entiende un montón de cosas, algo tan sutil como, bueno, la luz con la que jugaban en las manos, que recibían, los billetes, ¿cierto? Que ya entonces cada vez que uno veía un billete entendía a qué iba, la agarrada del carro, pero sin duda quedará para siempre en las mentes de todos los colombianos la rodada. La rodada por esa colina, que es como algo tan disruptivo y como que es una imagen tan potente dentro de la película, porque es algo fuerte, físico, que le hace como un contrapeso a la palabra, ¿cierto? A la poesía misma que está en lo demás. Entonces, o sea, como que hablarnos como de esas imágenes. ¿Qué tan claro tenías, por ejemplo, las diferentes imágenes? ¿Tenías súper claro desde el inicio? ¿La edición también como que intervino? ¿Tenías como la seguridad porque son muchas, también es el afiche de José Asunción Silva, ¿sí? O sea, como realmente una comedia colombiana así de enriquecida de las imágenes y de algo como una narrativa no hemos visto. O sea, realmente tú eres un poderoso, esto es una cosa impresionante esta película, ¿cierto? Estamos de acuerdo. No soy solo yo, ¿cierto? Como que esas imágenes, como que tenías claro la contundencia, porque tú ahorita decías que la gente no podía ver la película antes de verla, como imaginarla del todo, pero cuando la vemos, son imágenes súper claras. Pues claro, yo puedo decir, cuando uno hace esta es mi segunda película, pero uno en realidad está aprendiendo mucho. O sea, hay una tradición en Colombia después de la primera película es difícil llegar a la segunda, porque la tradición es tan frágil del cine que somos como un país de óperas primas y cada vez claro, uno hace una primera película es como, pucha, es complejo hacer otra, uno no sabe, pues es como si la fuerza y esa energía arrolladora que uno tiene cuando está haciendo cortos y es suficiente y uno sigue. Entonces muchas cosas uno las aprende, uno las está experimentando y obviamente a lo que se refería Pamela es que cuando uno está haciendo la película uno asume que uno espera que quede de la mejor manera, y sobre todo con la comedia es también muy impredecible, ¿no? Uno no sabe hacia qué camino se va a ir. Y en cada reescritura del guión, como que había el mantra con una asesora de guión que yo tuve, una mexicana muy, muy talentosa, una guionista, que ella me decía, usted tiene que dejar entrar la comedia por todas partes. Y al principio había más parcialidad en el humor y era como también democratizarlo en todas partes también. Como jugarse con la libertad de entender el tono de la comedia. Y en cada versión entraba como que uno, por ejemplo, esa escena, la rodada en alguna versión de las primeras no existía, pero a medida que uno iba reescribiendo, uno veía que eso podía pasar. Entonces uno iba reescribiendo cosas y dije, bueno, aquí ya se puede rodar, pues por esta. ¿Cierto? Ahí pasó, Simón, qué pena, algo muy, muy teso. Y es que, claro, no falta la gente del grupo que se enoje con Simón, cómo va a poner a rodar a esa niña por esa. Simón rodó por ahí 10 veces antes demostrando que era posible. No, oiga, que era. Él hizo el ejemplo, mucho. Pero un momento, o sea, tú tuviste un doble de acción para cargarla en la recepción, pero ella no tuvo un doble de acción para rodar por la. No, pero, bueno, y la ventaja es que como filmamos en 16, teníamos muy pocas tomas. Solamente eran 2, 3 tomas por plano. Hay veces solo era una. Porque primero el guión era tan largo que en 30 días de rodaje no teníamos tiempo, éramos muy, muy eficientes.
No, ensayamos mucho, pero filmar era solo 2. Entonces, pero por ejemplo pusimos ¿cómo se llama eso? Un FOMI ahí en la calle y éramos rodándonos ahí viendo como, ensayándola como, porque tenía que tener las manos así o como, y todos éramos cagados de la risa haciendo eso. Pues al principio me tiraba yo, ¿cómo hacemos? Así, tan, ella se tiraba en el FOMI, y las 2 últimas que eran las que filmamos, ahí sí lo tuvimos que quitar, y porque ya estaba muy ensayado. O sea, no, casi lo que se filmó sí se ensayó mucho, eso sí se hizo, ¿cierto? Me parece súper chévere, además como, Uweimar, tú habitaste este personaje durante un largo tiempo, de alguna manera también dentro de la preparación de actores, dentro del trabajo con el guión, pues como que has podido conectar más con listo, este es lo que el personaje es. Pero hay un momento súper bonito donde Daniela dice, pues no, y si no paso a la universidad me mato, y tú le respondes, no, ¿para qué se va a matar? Pues se vuelve a presentar, y me parece muy curioso porque en ese momento uno nota que este personaje ama más a la hija de lo que se ama a él mismo, porque de alguna forma él no es capaz de decirse a él mismo, no pasa nada, no te tienes que matar, puedes volverlo a intentar, pero sí es capaz de decírselo a su hija. O sea, como en esa conexión que tú tienes, no solo a través del guión, yo sé que está escrito, pero ¿cómo sientes como todas estas emociones que el poeta siente hacia la poesía, hacia su hija, hacia él mismo, hacia su madre? Lo que pasa es que dentro de lo que fue la preparación siempre nos daban ciertas, digámoslo así, indicaciones, y muchas veces pues lo que nos decían era que tratáramos también en momentos de prestar de nosotros al personaje. En mi caso yo quería realmente sentir lo que sentía Oscar. No siempre lo logré porque hubo momentos en que tuve que entrar en mis propios infortunios y prestárselos a Oscar en algún momento, pero lo que yo traté fue de vivir ese dolor, es decir, yo leí mucho ese guión porque está muy bien escrito, entonces de alguna manera esa lectura y eso que tenía en mi mente hacía que me empeliculara, como se dice en el argot popular, y tratara de ser Oscar. Entonces en ese sentido, cuando usted me habla de las cosas, por ejemplo, que le decía a Daniela, me parece que tiene razón en la medida en que, por ejemplo, Oscar, sí, muy amante de la poesía y todo, pero era muy inseguro. Él en última instancia, cuando los amigos le decían, entonces que vamos a hacer vamos pues a hacer un lanzamiento de su libro, él cambiaba el rumbo de la conversación ahí, no porque no escribiera, sino porque no le gustaba lo que escribía. Entonces sí, me parece que en ese sentido, Oscar era así, yo no soy tan asá, pero de todas maneras ahí lo tratamos de vivir. Bueno, voy a hacer una última pregunta yo, y quisiera como ya que el público, si tienen algunas preguntas, tenemos el micrófono para que podamos como también pues tener esta interacción con el público. La última que te voy a hacer a ti es como, hay una cosa también que refleja lo que nos pasa, creo que a muchos de los que tratamos de hacer arte en Colombia, y es que tenemos pues esta narrativa que es la de la pornomiseria y la de mostrar como todo lo triste y patético, la cosa que en esta película no sucede. Hay un contexto, pero no es la base de la película, ni es la narrativa esencial de la película. Pero cuando le dicen a Yurladi como hazlo, ¿cierto? Y claro, pues de alguna manera el poeta quiere vivir a través de, y también ayudar a ella como a llegar a otro nivel que él quizá no pudo, y toda esta frustración que él siente como que lo convierte en amor, como para impulsarla a ella. Pero cuando a ella le dicen como que, cierto, di cuán difícil es la vida, di esto, de alguna forma tú también has sentido que el cine o el arte tuyo te ha pedido como hacer cosas distintas a las que hay en tu corazón para expresar. Pues es totalmente, sí. Eso es parte de cómo funcionan los mecanismos del cine, por ejemplo. Pero yo no, por ejemplo, esto del término de la pornomiseria, a mí me parece que uno puede hacer lo que quiera con el cine, la película que uno quiera contar, sea la historia que sea, cualquier tema, porque además pareciera que nosotros hacemos cine social porque es nuestra realidad, es decir, como que si uno ve una película como de Martin Scorsese, como Taxi Driver o
Goodfellas, estas películas, o incluso el Lobo de Wall Street, uno no cree que son sociales, pero la carga social que tienen es muy fuerte porque pertenecen a un entorno cultural, social, de un lugar. Cuando uno ve el principio de Interstellar de Christopher Nolan, uno ve una suerte de documental sobre las personas al sur de los Estados Unidos y uno se sorprende como eso es social. Pero pareciera que lo nuestro todo es social porque tampoco aceptamos, es como cuando uno va a Estados Unidos y lo molestan por lo de la droga y uno es tan sensible que dice, ya no me están hablando de la droga, porque nosotros no aceptamos que esa es la realidad, pues, y el cine se nutre de la realidad, entonces no, o sea, como que en la poca tradición de cine que tenemos también hay que aceptar que hay que tocarlo todo, de cierta manera. Sin embargo, cuando uno hace películas también sabe que se parece que también está jugando un juego de mercado donde el arte también se vuelve lo que uno critica, ¿cierto? Y esto es como un metarrelato al mismo tiempo, es como que es muy curioso que esta película estuvo en Cannes, a uno se sorprende cuando, pues porque es como reírse en un lugar donde la película también juega ese juego, ¿no? De cierta manera. Pero es el arte, o sea, las películas tienen que vivir en esos espacios, en todos. Pero, y era como claro, es reírme de mí mismo también, es como aceptar, como en un punto como soltarse y soltarlo todo y hacer un juego, un metajuego del mismo acto de crear y buscar esa luz que es que es lo bello, ¿no? Como preservar esa llama, esa luz que está representada de cierta manera en la película, ¿no? Bueno, muy bonito todo, pero les tocó a ustedes ya, ¿cierto? ¿Quién quiere participar? A ver, Muy buenas noches. Bueno, ante todo, la obligada felicitación a Simón. Esta película fue maravillosa. Creo que todos podemos coincidir en eso. El agradecimiento al man por el espacio, a ustedes por llenar una sala de cine para ver cine colombiano, siempre es muy grato de ver. A Weimar, que hizo una interpretación tan increíble que pensé que el guión lo habían escrito para él. Y bueno, dentro de esto, esta mañana volví a ver Amparo, la había visto también aquí en el MAME en conversatorio con Simón, y me dio mucha curiosidad saber de qué manera quizás ibas a desafiar un estilo que podía parecer tan marcado en tu película anterior. Y hablaste de que querías hacer lo opuesto. Hablaste de que querías desafiarte y que querías no quizá encasillarte, y dentro de eso me da curiosidad saber si este guión, esta idea, fue lo que te motivó a ello o si dentro de esa exploración fue que surgió la idea, y me gustaría saber si piensas que puedes seguir haciendo eso, como de qué manera quieres desafiarte ahora, si tienes alguna idea para el futuro, para seguir explorando, para seguir creando, porque creo que es una opinión general que queremos seguir viendo el cine que eres capaz de hacer y por el que estás dando la cara por el país fuera de él. Y de verdad, qué maravillosa película. Gracias. ¿Todo bien? No, pero a mí también, como que también me parece interesante, pues como por la peli, cómo ha sido también, y como profesor también que soy, como entender que las películas son lo que uno en realidad quiere hacer y no tanto lo que uno a veces cree que uno tiene una voz que es suya cuando está haciendo una película y en realidad no lo es. Es una cosa que uno la hace suya, pero en realidad no lo es, porque uno es como una esponja absorbiendo todo alrededor, y es como el ejercicio también para mí interesante, es como intentar ver como qué es lo que uno quiere contar, qué es lo que es uno en realidad, ¿cierto? Así pues no se refiere a hacer una autobiografía tampoco, pero es como, a mí me decían mucho, por ejemplo, como ¿por qué estás poniendo una voz en off? Y era algo que uno como profesor a veces dice, ¿por qué pone una voz en off? O porque satura de música la película. Pero por lo que más me decía, es como esa voz al final es muy cursi, o el final feliz, y eso era incluso como resiliente en la película, como hacer un final esperanzador con luz, o poner una voz de una niña hablando, porque en las formas del cine, tal vez más de nicho, no es tan bien visto. No sé, es algo muy raro, pero es así. Entonces, como que es como contradecir un poco eso para intentar como abrirnos y expandirnos también en una visión de hacer cine. Yo Amparo
fue una película que amo, o sea, cuando uno hace algo, uno es suya, ¿cierto? Y fue una escuela enorme para mí. Hay muchas cosas que entendí haciéndola, pero también siento que yo venía como trabajando unas formas, inclusive de los cortos, que las definí mucho, que era un formalismo muy profundo, y como que sentía como que es como cuando también a uno, cuando está haciendo como una obra o algo, le dicen como, ese es un estilo, como el estilo de esta persona. Y es como que, y si uno quiere hacer otra cosa, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, ahora yo pienso mucho en el terror o en la comedia, en jugar con los géneros, pues como que a mí esta película, que parte de una frustración que tuve después de hacer Amparo, como sobre todo en mi vida personal, era la pandemia y ya estaba un poco más cucho, pues yo tenía crisis de los 30 y no había tenido mucha estabilidad económica, porque la mayoría de los que hacemos cine también somos profesores y vivimos como de muchas cosas por ahí, y hay veces el cine parece tener mucho tiempo libre o tener trabajitos para poder hacerlo. Así pareciera que es el cine en Colombia, o muchos de quienes lo hacemos. Otros viven más, eso depende de cada circunstancia específica, pero era también como, si yo voy a hacer otra película, si me va a dar la energía para hacer otra, pues tengo que buscar algo que a mí también me rete y me saque pues de esa burbuja en la que estoy. Y así surge esa idea de un poeta que a nosotros nos sorprende mucho. Es sorprendente como una película que partió de algo tan propio termina teniendo más conexión, o tanta conexión, porque nosotros, lo que pasa ahora con la peli, que mucha gente la ve y nos escriben, es sorprendente. O sea, uno no se puede imaginar algo así, pues, y haciendo una película que empezó como tan pequeña, como las películas independientes en Colombia empiezan, y se torna así, y digamos que uno tampoco lo puede explicar, pero le da a uno mucha libertad, o yo ahora siento mucha libertad para hacer lo que uno le da, así fracase, porque eso también pasa con el fracaso, que es como que yo hablaba con un director en Bogotá estos días, que me estaba diciendo, vos cómo te fuiste por allá, era como, y hablábamos y concluíamos que puede ser que yo haga otra película y no va a quedar, no va a tener el alma o la magia, o puede que sí, o puede que no. Y eso pasa con las películas, porque las películas son como un organismo vivo que un montón de gente empieza a nutrir, un equipo muy grande y mucha gente, y son como muy maleables también. Gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta. Yo. Hola. Bueno, primero, qué grata sorpresa la película, me gustó muchísimo. Los felicito, en serio. Y hay algo en particular que me gustó muchísimo, que fue la carga territorial que tiene la película. Todo este tema de la dirección de arte, muy bien lograda, que me gustó en particular como los detalles de los carros, las casas, incluso las lomas dentro del barrio, siento que hablan mucho y son muy dicientes. Bueno, en ese sentido mi pregunta va más orientada a cómo fue esta experiencia de lograr toda la carga territorial, calcar el ambiente o toda esta parte cultural y local del territorio en esta película que claramente se proyecta pues en el mundo y en muchos lugares, y que obviamente para nosotros va a tener como una diferencia verla a personas de otros lugares. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia de calcar el territorio en la película? En realidad no pensamos mucho en el territorio, porque eso le pertenece a los personajes. Es como el espacio donde la película es una película de personajes, sobre todo. Entonces los personajes son los que se construyen. Se construye Oscar, Yurladi, la hija, la abuela, la mamá. Y esos personajes habitan unos espacios, o sea, son parte de ellos, y también la forma como esos espacios están dispuestos son personajes, ¿cierto? Entonces, más que, digamos que la decisión de la locación se limitaba casi que al 95% a esa escalera. Teníamos que encontrar una casa con una espiral, y porque sabíamos que la carga que iba a tener ese elemento narrativo dentro de la historia. Entonces buscamos esas en todas partes, pero porque era parte de la narración,
pero era no tanto como que pensábamos en el espacio en sí, sino en el entorno que habita el personaje, ¿cierto? Entonces, cómo habita Yurlaidi ese espacio, cómo habita el poeta su casa con su mamá, ¿cierto? Cómo es la escuela, y a partir de eso, pues, era de la forma más orgánica y que uno no, pues, en lo más mínimo se pregunte por qué ese personaje está habitando ese espacio. Y no se trataba de narrar tampoco, pues como vamos a narrar el barrio, vamos a narrar las torres de Bomboná, que es donde vivía, por ejemplo, el poeta, como un retrato estético, simplemente es parte del personaje. Sí, es la historia que el personaje, unas veces escucha como a cineastas diciendo, escuchar al personaje cuando uno escriba, pues eso es escuchar al personaje, es como entender qué lugares habita y cómo se mueve, ¿cierto? Muchas gracias por tu pregunta. Por aquí tengo. Hola, buenas noches a todos. Les agradezco mucho la curiosidad que los movió a estar aquí presentes. Siento que es lo más crucial y espero que la hayan podido disfrutar. Yo la disfruté mucho. Gracias por crearla, por producirla. Tengo 2 preguntas para cada uno. Primero para Simón. Pude ver al final en los créditos que los últimos 3 poemas eran de tu autoría. Quería preguntarte, a la hora de crearlo, digamos el orden, si primero fue el poema, si luego fue el guión, si fue el guión y luego metiste el poema y lo organizaste, y por qué fueron al final. Pues mi favorito fue el último. Entonces me gustaría saber, a la hora de tu ordenarlos, darles una coherencia, qué fue en lo que pensaste, cómo llegaste a esas conclusiones, a esas ideas que al final fueron plasmadas. Y para Uwe, me gustaría saber en sus roles, tanto como hijo, ¿sí me escuchas? Como hijo, como padre, como docente y como poeta, de esas facetas, ¿cuáles te resultaron más fáciles de interpretar y cuáles representaron un reto más desafiante? Y gracias. No, es que todo fue como un desafío, ¿cierto? Porque justamente por no ser el actor, me tocaba, digámoslo así, introducirme en todos esos roles. Digamos que lo del padre es muy teso en la película, porque sobre todo un padre irresponsable, hombre, ¿cuántos no se acordarían aquí del papá? En todo caso, fue muy duro eso, porque de todas maneras, ese contacto además con esas niñas que eran tan tesas, porque por ejemplo Yurlaidi se sabía todo el libro, una cosa increíble, y a mí me corregía Yurlaidi y en los ensayos me regañaba Daniela, como no se aprendió el guión, entonces era muy teso. Pero sí, digamos que lo más duro ahí fue asumir ese rol de padre irresponsable, porque de alguna manera pues también he tenido cierta irresponsabilidad en cosas de la vida, en momentos determinados, pero eso de ser el hijo también que le está pidiendo a la mamá plata, eso es muy duro también, porque de todas maneras en mi vida como Weimar pues no es que suceda mucho eso, pero con mi papá sí pasaban cosas relativamente parecidas hace algunos años. Entonces fue tratar de meterme pues en todo lo que quería Simón, y a pesar de que fue dificultoso pues sacarlo adelante y ponerle, como se dice en el argot popular, todos los poderes. Bueno, y en cuanto a los poemas, o sea, desde las primeras versiones del guión, muchos poemas habitaron el guión en diferentes momentos. Al principio sabíamos de las primeras, esto tuvo como unas 9 versiones o 10 versiones de guión, y en las primeras yo sabía que esos poemas no eran los que iban a estar, pero al menos se lograba como comprender el mensaje, y me costó mucho entenderlo o saber qué poemas poner, pero al final es que no quería que fuera una película de poemas. De hecho buscaba que cada vez hubiesen menos poemas y se trataba más del universo de la poesía, pues, de los poetas. Entonces digamos que los poemas, por ejemplo, de Yurlaidi surgieron de leer muchos concursos de poesía joven, y surgieron de ahí salieron, de buscar poemas de
concursos de poesía joven, porque era, uno hay veces cuando está escribiendo no es simplemente escribir, sino estar en internet leyendo. Y los poemas finales, yo no soy poeta, yo conozco la poesía porque desde hace un tiempo, muy silenciosamente, yo he conocido poetas, he ido a eventos de poesía, tuve una relación con una persona que es poeta, que fue con la primera persona como con la que conocí el universo de la poesía. Entonces ahí fue como entendiendo, pues, o interesándome y a empezar como a leerla sin saber escribirla. Y en un momento, yo sabiendo que la película iba a terminar, yo sabía de qué trataba ese poema, pero yo no tenía la habilidad de escribirlo. Entonces busqué mucho ese poema y busqué gente que lo escribiera y no encontré. Y al final el poema que yo escribí fue el que quedó, que era como el que yo sentía que condensaba o que cerraba la película, ¿cierto? Entonces era como, y también viene de esa libertad, como de simplemente, porque por ejemplo para muchos poetas puristas puede tener problemas, pero es que no se trata tampoco, porque la gente en el arte es muy, como que la siente muy propia, y no entiende que el arte es de todos, que la poesía no es de los poetas, sino de todos, ¿cierto? Y así sea mala, porque también hay una cosa muy importante, que el arte no tiene que ser buena, tiene que ser imperfecta. Entonces yo abrazo también esa imperfección en los poemas, ¿cierto? Pero me gusta el mensaje que da al final, también como la fragilidad que tengo yo y que tiene el poeta en este universo que habitamos, y es parte pues de nuestra, ¿no? Y ese era como el cierre que quería darle como a la película, y no sé si respondí la pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, dos cosas que me parecen importantes desde la percepción que tuve de la peli, por agradecer. Una, gracias por tener a Sonido presente en los scouting, cierto que siento que eso es muy importante, y siento que eso hizo también que la película funcionara mucho, porque siento que todo es el diálogo siempre está presente en toda la película. Lo segundo es que Daniela, siento que dijo lo que muchos hijos de padres irresponsables de los 90 nunca lo hemos dicho precisamente a nuestros padres. Siento que es directa, es cruda, pero también es muy honesta consigo misma, de que no quiere ser arrastrada por Oscar. Eso me parece muy bonito. Y lo otro que quiero preguntarte es si desde esas reescrituras del guión en cada versión, desde el arte, tuviste en cuenta el detalle del libro que está debajo de la foto de José Asunción. ¿El del triunfo de la muerte? Sí, el triunfo de la muerte, porque siento que desde la primera escena donde arranca la peli, con esta conversación que tiene Oscar con su madre sobre que ella tiene algo, también sobre el apartamento que le dice que si se quiere morir, siento que se está narrando desde ahí el final. O sea, cómo va a terminar la película y el libro vuelve a aparecer, José Asunción vuelve a aparecer, y es como que está ese flashazo de que esto va a pasar, hasta que al final pasa. Quiero saber si eso estuvo pensado desde los primeros guiones, o si eso también te lo fueron contando los personajes en esas reescrituras. No, pues José Asunción fue entrando de a poquitos, como tal vez en la primera, segunda, tercera versión no estuvo, pero después yo siempre he dicho que es como que me pongo a leer libros de poesía y volví al libro de Fernando Vallejo, Almas en Pena, y como que al leerlo como que se sentía que era, este libro es como la biografía de José Asunción Silva, y me emocionó tanto que terminó entrando cuando escribía, y con él entró todo José Asunción. Entonces José Asunción está por todas partes, ¿cierto? Entonces obviamente, pues para quienes no saben, cuando José Asunción Silva se disparó en el corazón a los 30 años, lo encontraron con el revólver y el libro El triunfo de la muerte, que fue como lo encontraron en su casa en Bogotá. Entonces ese libro tenía una representación para el poeta, obviamente, que era como esa idolatría a José Asunción.
Y unos días antes de él morir, él fue al médico porque no podía dormir, porque estaba estresado. Él le pidió al doctor que le dibujara el corazón en el lugar donde queda el corazón, como con un marcadorcito. Entonces el doctor como que se lo dibujó. Entonces obviamente cuando se está haciendo el corazoncito, estamos pensando también que él estaba pensando en José Asunción. Claro, no se trata, hay muchas cosas como por ejemplo los de la Universidad de Antioquia siempre entienden lo de Daniel Damián, pero no se trata de que hay que entenderlo tampoco, pues es una referencia de Daniel Damián, como que es muy divertido y era como jugar con la libertad de escribirlo todo y meter cosas y jugar, era como jugar sin restricciones un poco, y si sale mal, y si no, pues está bien, y era en parte también eso, como buscar el juego en el proceso y meterle todas esas cosas, y claro, es un proceso también de intentar que eso funcione de una manera orgánica a medida que la historia se cuenta, que eso es también un reto cuando uno va escribiendo pues un guión. Por aquí una última pregunta. Buenas noches. Primero que todo, pues quería felicitarte porque cuando me invitaron a venir a ver esta película, pues sin ánimos de ofender, yo le tenía cero fe. Yo soy muy de películas de fantasía, de pues cosas así, ¿cierto? Y yo dije, no, pues vamos, qué hijo de putas. Y pana, estoy impresionado, o sea, me encantó. Al principio pues yo era como que no, la verdad, yo creo que me va a aburrir un montón porque me he encontrado con muchas películas muy reales, pues como de alta realidad, que me aburren, ¿cierto? Y no me esperaba como tantos subidones y bajones de emociones, o sea, me impresionó un montón la comedia que sucedía totalmente inesperada, como lo decías, o sea, como esta chica, la de bailo porque nos están, o sea, uno no se espera que pase eso en todo este drama y, o sea, yo estoy increíblemente impresionado. Qué calidad de película, de verdad, felicidades, lograste un trabajo increíble. Y pues como tengo una pregunta que me surgió durante toda la película y es, ¿cómo llegas a pensar como en estos personajes tan reales que uno diría como, es que yo me podría encontrar a cualquiera de estos personajes en la calle, cualquiera de estos personajes puede ser mi tío, cualquiera de estos personajes puede ser la liendra del frente, de la casa del frente, es tranquilamente el hermano de Yurladi, ¿cierto? Como por ejemplo este pelado, el otro poeta, se me escapa el nombre, qué pena, Efraín, que lo presentan primero como el gran poeta, una persona pues de admirar, y luego llega al baño cuando ya están ahí orinando y llega y sí, las teticas y el culito y metiendo perico, y es como, bueno, claro, es que es una persona real, o sea, nadie es perfecto, todo el mundo tiene mil demonios, como decían ellos, tú tienes muchos demonios adentro. Y cómo llegas como a esta idea tan real de estos personajes. Pues muchas gracias. Pues yo creo que es un trabajo, yo me dedico a esto, ya pues yo he sido profesor de guión, de dirección muchos años, me he dedicado al cine como con mucha fuerza y creo que es un trabajo que me ha tomado mucho tiempo entender, y creo que en el guión yo creo que hay un montón de cosas que hacen que haya conexión. Pues no, lo primero es que siempre hemos dicho es que yo buscaba hacer un balance entre una película que tuviera valores estéticos, cinematográficos como obra, pero también que no fuera esquiva con la audiencia, que no se quedara en el nicho del cine, ¿cierto? Porque las películas usualmente que hacemos están más cerradas hacia un nicho, que está bien también, pero en mi caso yo buscaba algo popular que conectara pues con la gente y que no te aburrieras viendo la peli. Eso era algo deliberado. Pero también siento que uno cuando construye personajes también es muy importante, y sobre todo en eso que hablas de las contradicciones, sobre todo creo que se humaniza mucho cuando en los personajes hay imperfección, porque somos imperfectos y está bien también ser imperfecto, porque somos así en general. Entonces el poeta tiene valores y tiene muchos errores, y todos los personajes que están ahí generan
esas imperfecciones que le da una humanidad, porque uno se conecta con él, porque hace un espejo en él también. Y pues en el resto del personaje, como decías tú, de los padres, pues que no todos son ausentes, pero nosotros sí tenemos en gran mayoría pues una sociedad donde los padres han sido muy ausentes, pues en el caso mío también. Entonces, creo que esa imperfección, esa humanización es lo que lo conecta a uno porque uno lo ha vivido, uno lo siente también. Entonces, a lo mejor lo importante cuando uno construye un guión también es definir muy bien quiénes son esos personajes y cómo actúan, cómo se comportan, y a partir de ese punto son quienes construyen la historia. Uno los empieza a escuchar y a dejar que guíen la historia, y la historia sucede a partir de lo que ellos son, ¿cierto? Entonces, pues el poeta es muy impredecible porque él la podía cagar pues de diferentes maneras, pero esa era su forma de ser, ¿sí o no? Como hacer esas cosas como que impredecibles. Bueno, queremos agradecer, obviamente. Yo creo que una de las cosas más importantes la dijiste tú ahorita, y es como hay un corazón en esta película, además de una gran comedia, como una gran narrativa que lo atrapa a uno, tanto en lo dramático como en lo humorístico, la edición, o sea, cada paso de esta película tiene muchísimo corazón. Entonces, cuando decías ahorita que Weimar también le dio otro giro a la peli, ¿cierto? Pues quisiera con el agradecimiento, obviamente, tanto de nuestro público como de Simón, como V por acompañarnos, pues que V diga unas últimas palabras aquí para que despidamos a las personas. Bueno, un poema de amor, de amor. Bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para decir un poema de Weimar Ríos. Se llama Rostros. Sí, mirando los rostros que van más allá de las caras, creo ver más que estéticas. Observando los rostros, penetro en vidas que no me pertenecen. Sí, mirando los rostros, siento dolores ajenos, preocupaciones que acojo, dolor, lo siento. También percibo la felicidad que os embriaga. Sí, mirando los rostros, hago un ejercicio de lectura concienzuda. Alcanzo, eso sí, el punto máximo de la especulación. Marcho vehementemente por los deseos humanos, por las dudas de los hombres, por la inconsistencia de su pensamiento. Abrazando mentalmente esos rostros, sé, de nuevo, que los ojos no son el espejo del alma y que cada quien tiene su propio antifaz. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias al MAM. Inviten a sus amigos, a sus familiares a verse Un poeta en cines. Por favor, apoyemos de verdad esta gran película. Mil gracias, Simón, mil gracias, Hugo.